Hola chicos, chicas. Nada, un pequeño vídeo para repasar los conceptos dados durante el primer trimestre. Ya sabéis, primero, normas de higiene generales en relación a la educación física. Segundo y muy importante, el calentamiento. Tercero, la utilidad de los test y para qué nos sirven. Y cuarto, aspectos relacionados con la condición física y cómo trabajarlas. Espero que os guste. Nos vemos. Antes de comenzar con otros aspectos, hay una serie de cuestiones que debemos conocer y respetar para que la actividad física, como pretendemos en la clase de educación física, sea segura, saludable y satisfactoria. Para evitar enfriamientos y posibles catarros, debemos ducharnos al finalizar cualquier actividad física o deportiva, y si no tenemos esa posibilidad, al menos cambiarnos la camiseta utilizada. Con respecto a la ropa deportiva, esta debe ser ligera, no debe dificultar la circulación en ningún punto, debe ser transpirable y no debe elegirse en función de la marca ni de criterios estéticos. Otra cuestión muy importante a considerar es el calzado. Un calzado inadecuado es una de las principales causas de lesión. Además, vigila que no esté desatado, que esté atado correctamente, nunca al tobillo o por debajo de la suela, que sea ligero, que se adapte a las características de tu pie y que no lo elijas solamente en virtud de criterios estéticos ni comerciales. Por último, es fundamental que antes de empezar a realizar una actividad física de manera continuada o apuntarse a algún tipo de escuela o equipo deportivo, realices un examen médico que descarte cualquier tipo de problema o lesión que impida la actividad o que pueda hacerla peligrosa o poco recomendable. Además, no existen dos personas iguales, como veremos después. Es muy interesante realizar un control físico previo, como los que hemos realizado en clase, para conocer cuál es nuestra condición física y adecuar el trabajo que vamos a hacer después. Si hay un aspecto dentro de la educación física en el que todos tus profesores hayan puesto seguro mucho énfasis, ese es la necesidad de realizar un buen calentamiento. El calentamiento es un conjunto de ejercicios que se realizan antes de cualquier actividad física o deporte. Seguramente hayas practicado tu deporte favorito sin haber calentado, pero el calentamiento es una práctica mucho más importante de lo que crees. ¿Para qué sirve el calentamiento? El calentamiento prepara tu cuerpo antes del ejercicio, incrementando su capacidad de rendimiento físico. Pero no solo nos prepara físicamente, también mentalmente para la actividad posterior. Por último, un buen calentamiento disminuye, aunque no elimina, el riesgo de sufrir lesiones, especialmente musculares. Todo calentamiento debe al menos contener una parte general y una parte específica. La parte general está normalmente constituida por tres diferentes momentos. 1. Movilización de articulaciones. Esta parte del calentamiento es esencial para romper pequeños bloqueos articulares producto de la inactividad. Por ejemplo, cuando llevas mucho tiempo sentado o te levantas de la cama. Es necesario que en las articulaciones el líquido sinovial lubrique adecuadamente las superficies articulares para evitar que cartílagos, meniscos, sufran y se desgasten en exceso antes de comenzar a hacer un ejercicio más enérgico. 2. Una vez que hemos movilizado las articulaciones, llega el momento de una fase aeróbica de desplazamiento, trotes, carreras, que incrementen la temperatura muscular a la vez que se va activando el sistema cardiorrespiratorio. Cómodamente sentados, tenemos una frecuencia respiratoria de aproximadamente 10 veces por minuto y una frecuencia cardíaca en reposo de unas 60 pulsaciones.
Durante un ejercicio enérgico podemos llegar a respirar en torno a 40 veces por minuto y nuestro corazón se moverá a un ritmo de 180 pulsaciones por minuto o incluso más. El corazón es un órgano muscular y nuestra respiración se fundamenta en el funcionamiento correcto de los llamados músculos respiratorios. Si estos no entran progresivamente en funcionamiento, van a funcionar con mucha mayor dificultad y de ahí problemas como el flato. Cuando iniciamos un esfuerzo físico intenso, una carrera enérgica, por ejemplo, el organismo no es capaz de obtener tan de repente todo el oxígeno que demandan nuestros músculos para hacer frente a ese esfuerzo. De repente, necesitamos más oxígeno del que somos capaces de captar de la atmósfera en ese momento. Nuestro cuerpo va a tardar en adaptar la respiración y el ritmo cardíaco a la nueva exigencia. Si no hemos calentado adecuadamente, si no hemos ido incrementando progresivamente nuestro funcionamiento cardiovascular, esta deuda de oxígeno será mayor, lo que coloca a nuestro cuerpo en una situación no deseada y aumentará el tiempo que necesitamos para recuperarnos. Así que, curiosamente, incluir una fase aeróbica en el calentamiento de baja intensidad, un trote por ejemplo, no una carrera intensa, que incremente nuestra frecuencia cardíaca de 60 a 100, 120 pulsaciones por minuto, lejos de contribuir a cansarnos, va a mejorar el rendimiento de mi cuerpo y además su recuperación tras el esfuerzo. La tercera parte del calentamiento general deben ser los estiramientos de los principales grupos musculares. Una vez que hemos incrementado nuestra temperatura corporal, debemos abordar una serie de estiramientos musculares que habitúen a nuestro organismo al ciclo contracción-estiramiento muscular que provoca el movimiento. Estos deben ser inicialmente no demasiado forzados, sin llegar al dolor, solamente sintiendo una cierta tensión muscular, manteniendo en todo momento una respiración profunda y relajada. Posteriormente a esta fase genérica del calentamiento, debemos realizar un calentamiento específico. Esta es la parte del calentamiento que debe ser constituida por ejercicios que van a estar directamente relacionados con la actividad que vamos a llevar a cabo posteriormente. El objetivo de esta fase del calentamiento es habituar, afinar aún más la puesta en marcha del organismo. Así no se extraña observar a los jugadores de baloncesto hacer entradas a canasta y ruedas de tiros, a los de fútbol rondos o juegos de posesión y a los de balonmano pases o lanzamientos a menor intensidad. Casi tan importante y muy olvidada como el calentamiento es la llamada vuelta a la calma. Tras la práctica de actividad física o deportiva, mucho más si esta ha sido enérgica, es más que recomendable realizar ejercicios de menor intensidad, marcha o trote suave, y finalizar con una serie de estiramientos. Tras una actividad física prolongada, el mecanismo de contracción-relajación del músculo comienza a funcionar con más dificultades y el músculo tiende a encogerse, a contracturarse. Es por ello que se necesita relajar el músculo para que éste vuelva a su estado de reposo y la sangre pueda penetrar sin problemas en las fibras musculares, retirando las sustancias de desecho producidas durante el ejercicio y nutriéndolo de nuevo. Más allá de motivos higiénicos, finalizar todo el proceso con una buena ducha va a contribuir también a una mayor relajación muscular. Todo ello nos va a ayudar a disminuir la incidencia de las agujetas, que no son otra cosa que pequeñas microroturas musculares o contracturas.
Si queremos ponernos en forma, la primera cuestión a plantearse es la de adaptar la exigencia de la rutina de entrenamiento a mis posibilidades, a mi nivel de condición física individual. Por eso, resulta imprescindible conocer cuál es este nivel. El nivel de cada individuo es diferente. Lógicamente, cada persona deberá planificar su entrenamiento de forma diferente en función de cuál es su estado de partida y cuáles son sus posibilidades y gustos reales. Para ello, para conocer el nivel inicial desde que partimos, empleamos los test de valoración de la condición física. Por si esto fuera poco, podemos utilizar estas pruebas recurrentemente después de cada ciclo de entrenamiento para comprobar si lo que estamos realizando ha tenido efectos de mejora que esperábamos, o si no es el caso, proponer variaciones que nos permitan conseguir nuestros objetivos. El valor de los test se reduce básicamente a dos tipos de referencias informativas que nos ofrecen. La primera es la referencia a uno mismo. Con los resultados de un test que realicemos en diferentes momentos, podremos valorar nuestra mejora o no, y a partir de ahí tomar las decisiones sobre nuestro entrenamiento. Referencia con respecto a un criterio. Se trata de comparar mis resultados con baremos establecidos estadísticamente con los resultados de miles de test efectuados con individuos de mi mismo grupo de edad, sexo, practicantes de una determinada disciplina deportiva, para comprobar en qué nivel, en comparación con un grupo, me encuentro, por encima de la media, por debajo o a un nivel muy alto, por ejemplo, de los futbolistas de mi misma edad. Ello nos puede dar una pista sobre cuáles son nuestras necesidades o cuál puede ser el objetivo del entrenamiento que vayamos a diseñar. Existen numerosas pruebas diferentes para valorar una misma cualidad. Somos nosotros los que debemos valorar qué pruebas emplear y por qué. Y en función de, por ejemplo, el espacio que tenemos, la instalación, los materiales. En cualquier caso, a la hora de valorar la condición física es imprescindible considerar que debemos realizar al menos una prueba diferente por capacidad física básica. Escoger un test adecuado. No es válido cualquier cosa que se nos ocurra, sino que debe estar debidamente estandarizado, debe tener unas normas de funcionamiento. Para poder comparar datos con respecto a uno mismo o con respecto a un criterio, con gente de mi edad, por ejemplo, el test debe poder repetirse siempre en las mismas condiciones, sin que factores externos influyan decisivamente en el resultado. Para ello, los test publicados tienen un protocolo. Dicho de otra manera, unas condiciones de ejecución, unas normas muy concretas. Para poder obtener datos que comparar, debemos ser escrupulosamente respetuosos con el protocolo de realización, con las normas de realización de cada test, porque si no lo llevamos a cabo exactamente igual, los resultados obtenidos no se podrán comparar. ¿Cómo sacar mayor rendimiento a nuestras posibilidades en los test? Los test de condición física miden el estado de tus capacidades. Si llevamos a cabo un entrenamiento adecuado a nuestras posibilidades físicas, a buen seguro mejorarás los resultados. Sin embargo, es muy importante, más allá del entrenamiento, que intentes sacar todo el partido cuidando determinadas condiciones. Quizá lo más importante es que hagas un calentamiento adecuado. Ya hemos hablado de las virtudes del calentamiento. Normalmente se habla de las ventajas del calentamiento a la hora de prevenir lesiones, pero además
Un buen calentamiento te va a permitir preparar tu cuerpo mental y físicamente para rendir al máximo de tus posibilidades. Lleva a cabo un calentamiento general y posteriormente uno específico, prestando especial atención al gesto o la musculatura implicada en los test. Prueba a llevar a cabo el test a menos intensidad, por ejemplo. Otra de las cuestiones básicas es conocer detalladamente el protocolo de realización para no cometer errores que invaliden el resultado. Analiza las condiciones y trata de sacar el mayor partido posible. Cuida tu alimentación e hidratación. Prepara tu cuerpo para que disponga de la energía necesaria para funcionar como un reloj. Emplea un atuendo deportivo que no limite tus movimientos y, sobre todo, presta atención al calzado adecuado para llevar a cabo un gran test. Un calzado que no resbale es esencial, por ejemplo, para llevar a cabo la realización de un test de velocidad o agilidad. Si no lo tienes, moja ligeramente la suela o emplea laca para evitar resbalar. Las capacidades físicas son la base sobre la que el ser humano y el deportista desarrolla las habilidades técnicas. Tener un buen nivel de condición física, es decir, haber desarrollado tus capacidades físicas básicas en su conjunto, va a permitir desenvolverte mucho mejor en situaciones cotidianas y deportivas varias. Aunque la herencia genética influye, los hábitos de vida son decisivos. Especialmente importante es comer adecuadamente y la práctica de actividad física. Si trabajamos adecuadamente, podremos desarrollar y mejorar las capacidades físicas básicas notablemente en cuestión de semanas o meses. Eso mejora nuestro estado de salud y nos permitirá rendir mucho mejor en cualquier habilidad diaria o deportiva. Por ejemplo, resistencia para aguantar un partido de fútbol, pues cuando comienzas a estar cansado, te moverás más despacio y no llegarás a tiempo a los pases o a robar un balón. Con un buen nivel de condición física en las distintas capacidades, estás más preparado para aprender nuevos movimientos y habilidades, y lo harás de manera más rápida y sencilla. Todas las tareas diarias y actividades deportivas ponen en juego todas las capacidades físicas, pues están muy interrelacionadas, aunque por supuesto habrá alguna más determinante. Por ejemplo, en una carrera de 5.000 metros pondremos en liza nuestra resistencia. En un ejercicio de halterofilia la fuerza, o en un ejercicio de apertura de piernas de gimnasia artística, la flexibilidad. ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas? Las capacidades físicas básicas son 4: resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad, y vamos a estudiar cada una de ellas. La resistencia es la capacidad que nos permite llevar a cabo una actividad durante un tiempo prolongado. Cualquier profesión que requiera un esfuerzo físico requerirá de esta cualidad. Por otro lado,
es una cualidad fundamental en cualquier disciplina deportiva. En unas, de forma directa, como en las carreras de fondo, el ciclismo, la natación, y en otras, como base para aguantar el entrenamiento y la competición al mismo nivel de rendimiento. Se trata de una capacidad que mejora fácilmente con el entrenamiento, siempre que se trabaje de una forma correcta. Existen dos tipos de resistencia. Resistencia aeróbica, o aquella que se manifiesta cuando hacemos una actividad durante un largo periodo de tiempo, más de 3 minutos, con suficiente aporte de oxígeno. Por otro lado, tenemos la resistencia anaeróbica, que es la capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de elevada intensidad sin el aporte suficiente de oxígeno. Podemos trabajar la resistencia aeróbica, por ejemplo, en actividades como andar, correr, nadar, montar en bici, patinar, remar. Un buen parámetro para comprobar nuestro nivel de condición física y el esfuerzo que una actividad te está suponiendo es comprobar nuestro pulso o frecuencia cardíaca. Entendemos por frecuencia cardíaca el número de latidos que da nuestro corazón en un minuto. Nuestro corazón tiene una capacidad máxima que se calcula de la siguiente forma: 220 menos la edad. Aunque existen aparatos que miden nuestra frecuencia cardíaca, los famosos pulsómetros, nosotros mismos podemos tomarla colocando los dedos índice y corazón en el cuello, buscando la carótida o yugular, o sobre la muñeca buscando la radial. Para trabajar resistencia lleva a cabo al menos 3 sesiones de entrenamiento a la semana de no menos de 50 minutos, a una intensidad en la que no te fatigues en exceso. Puedes trabajar la resistencia aeróbica de muchas maneras, en actividades como andar, correr, nadar, montar en bici, patinar, remar o jugar a cualquiera de tus deportes favoritos. La fuerza. La fuerza es la capacidad para oponerse o vencer resistencias externas mediante esfuerzos musculares. Tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista del rendimiento deportivo en casi todos los deportes, es imprescindible trabajar y desarrollar esta cualidad. Esto nos permitirá tener unos músculos que nos faculten para saltar más alto, lanzar más lejos y más fuerte, una musculatura armónica. Con el desarrollo de la fuerza-resistencia redundará en un mejor autoconcepto de nosotros mismos, haciéndonos sentir más seguros. Además, el desarrollo muscular protegerá nuestras articulaciones de posibles lesiones, pues la musculatura refuerza la acción de los ligamentos articulares. The wherewithal there just to stay on his feet and offload the pass. Michelak once more. The big man, let him go. Listen to the crowd, he's going all the way. What a great score by Sebastian Chabal, his second try of the game. And don't the crowd just love it? Una buena manera de trabajar esta cualidad es realizar ejercicios con autocargas, donde la resistencia a vencer es nuestro propio cuerpo, como las abdominales, las flexiones de brazo, las sentadillas, o con materiales sencillos, balones medicinales, elásticos, siempre teniendo especial cuidado con realizar correctamente los movimientos para evitar hacernos daño. God, are you all right? Oh my God.
La velocidad es la capacidad para realizar un movimiento en el menor tiempo posible. La velocidad depende en gran medida de otras capacidades, fundamentalmente del desarrollo de la fuerza y de la flexibilidad, cualidades que son esencialmente musculares. Un buen desarrollo muscular nos permitirá hacer movimientos más veloces. La velocidad es una cualidad con un alto componente genético, es decir, hay personas que ya nacen con una capacidad potencial para el desarrollo de esta cualidad. Sin embargo, también podemos entrenar para mejorarla. Para trabajar la velocidad debemos hacerlo al 100%, lo que implica un buen calentamiento que nos permita hacerlo sin riesgos para nuestros músculos y eleve nuestro nivel de concentración al máximo. La flexibilidad es una cualidad que permite a las articulaciones realizar un movimiento con el recorrido lo más amplio posible. Se trata de la única cualidad involutiva, es decir, que nos vamos volviendo menos flexibles con el paso del tiempo. De modo que por eso resulta importante trabajar la flexibilidad realizando estiramientos musculares para que la pérdida sea lo menor posible. En términos generales, decir que es importante que a la hora de estirar no sintamos dolor y sí una cierta tensión muscular. Cuando estires, evita posturas inadecuadas en las que, por ejemplo, curvemos excesivamente la espalda. Ser más flexible nos permitirá rendir más en cualquier disciplina deportiva. Por ejemplo, y hasta aquí el repaso por hoy. Vamos a ver ahora si has estado atento.